Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Tenemos hoy aquí con nosotros una persona muy interesante, una persona que nos va a hablar de un libro todavía más interesante, por novedoso y por distinto a otros. Emilio Domínguez Díaz. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, buenas tardes, Paco. Pues muy bien, aquí esperando a seguir descubriendo al personaje, en Sí. este caso al padre Huidobro, que es lo que nos ha traído a esta conversación. Sí, señor, pero antes de ver al padre, que Dios lo tenga en su gloria, seguro que lo tiene, vamos a decir que Emilio Domínguez Díaz, te voy a hacer una pregunta. ¿Legionario por compromiso o legionario legionario, Emilio? Legionario voluntario, porque a mí me tocó hacer el servicio militar en Melilla, concretamente en regulares, pero a las pocas horas de estar allí, pues me alisté a la Legión y cumplí mi servicio militar obligatorio allí en tierras norteafricanas, en Muy bien. Melilla, en el mejor sitio que podía estar, en la Legión y en la mejor bandera que podía estar, en la primera bandera comandante Franco. Sí, señor, así se habla. Comandante Franco para siempre, además. Emilio, ¿un recuerdo extraordinario de tu paso por la Legión? Bueno, son muchos, múltiples anécdotas, infinidad de vivencias, enormes, gratas experiencias y todo queda en mi mochila, ¿no? En esa mochila que cada uno portamos en la vida y que, por ejemplo, a mí, pues 31 años después de abandonar el tercio, pues me sigue teniendo vinculado con la Legión Claro. independientemente de mi profesión, ¿no? Entonces, como anécdota, pues sí que cuento mucho dentro de mi ámbito de la docencia, ¿no? A mis alumnos, el hecho de que de esos 272 quizás aspirantes a caballero legionario, de esos reclutas que llegamos en agosto del 93, pues que hubiese en torno a una veintena que no tenía estudios, que no sabía leer ni escribir, ¿no? Gente que en captaciones había sido atraído por la mística, por el poder, por la fuerza de los legionarios cuando se visitaban acuartelamientos en Asturias, en Galicia, en Valladolid, principalmente los que tenemos asignados en la primera bandera, bueno, perdón, en el primer tercio Gran Capitán de Melilla, que tenemos esa zona asignada, ¿no? Y el que se vinieran a Melilla, pues dejando todo, ¿no? Habiéndoles tocado el servicio militar a escasos metros de su casa o a escasos kilómetros, son poblaciones limítrofes, pero abandonaban todo y simplemente por ir a la Legión, ¿no? Y hablo de pues, a lo mejor un grupete de treinta y tantas, 40 personas, que se ajustaban, ¿no? A los 200 y pico ya listados del reemplazo, potente reemplazo, digo potente por calidad y sobre todo por cantidad, porque íbamos mucha gente ya con estudios terminados en agosto del 93, acabada la carrera, y éramos gente que pues, la mayoría teníamos pues 23, 24, 25 años, en mi caso 23, después de cursar los 5 años de filología inglesa, que es lo que estudié en la Complutense. Muy bien. ¿El sacerdocio imprime carácter, la Legión también? Yo creo que sí, evidentemente lo que imprime carácter es el código, ¿no? Esos 12 espíritus del credo legionario y sobre todo si los pones en práctica en tu vida civil, ¿no? Si tienes el recuerdo, las experiencias estas guardadas que comentaba anteriormente y luego lo llevas a la práctica en tu profesionalidad, en tu familia, en tu vida como civil, pues realmente ese carácter fuerte, ese carácter de superación, ese carácter de vanguardia, es lo que realmente tiene la Legión, lo que puede tener el sacerdocio y lo que de una u otra manera yo he intentado aplicar en mi vida, en mi vida profesional, familiar, en ámbitos domésticos, en ámbitos amistosos, ¿no? Con amigos a lo largo de estos 31 años que abandoné, ¿no? Que dejé la Legión para seguir por lo que había emprendido 5 años atrás con los estudios universitarios. Claro. No lo sabemos, ni tú ni yo por ahora, pero Emilio, la muerte llega sin dolor. La muerte llega sin dolor. Yo creo que sí, que una vez cuando el estertor de la muerte, cuando llega tu última expiración, puede que quizá más que con dolor llegue con placer, ¿no? Después de que en muchas situaciones, desgraciadamente, pues se sufre, ¿no? Para alcanzar esa muerte, ¿no? Y llegar a la presencia del Altísimo, ¿no? Evidentemente hay situaciones inesperadas, pero esos son ya los avatares, las vicisitudes, el azar de la vida, y que de eso, evidentemente, también la Legión sabe, ¿no? Porque es un cuerpo, una unidad que siempre ha estado sujeta a un montón de circunstancias a las que muchos no han querido acudir, no han querido ir, ¿no? Y para eso necesitas hay una unidad de élite, necesitas una vanguardia
y evidentemente esa impronta, ese legado, esa herencia de la Legión, pues va en el ADN, ¿no? Del que ha pasado por sus filas, del Claro. que se enroló, dejándolo todo por un motivo u otro, y pasó a ser parte de la historia legionaria, esa centenaria historia legionaria con casi 105 años ya, cada camino de los 105 este año en septiembre de 2025. Y además, si se tiene fe, no se tiene miedo a la muerte, ¿verdad, Emilio? Pues no, realmente aparte también es un tema de conciencia, creo yo, ¿no? De practicar, de saber apreciar, de vivir la vida, saber disfrutarla, gozar de plena alegría y, cómo no, ¿no? Saber que hay un momento que la vida terrenal termina, la llegada de esa muerte, sin dolor, puede ser con dolor, en momentos inesperados, cuando menos te lo esperas, o en la flor de la vida, también por lo que dejas atrás, ¿no? Pero evidentemente si tienes conciencia, tienes plenitud, tienes viveza, tienes alegría, pues esa muerte es parte de nuestra vida, ¿no? Por eso quizá a lo mejor el poco entendimiento que se tiene de ese grito, ¿no? De esa exhortación legionaria del viva la muerte, cuando hay gente que lo entiende en sentido negativo, ¿no? En Claro. sentido muchas veces perspectivo, y no entiende que ese viva la muerte es un viva la vida del legionario que muere por ti, ¿no? Por proteger a sus iguales, por recuperar vidas, por salvar vidas y por hacer que tu vida sea inmensamente mejor. Claro. ¿Tropezaste tal vez antes o en el momento que estuviste en la Legión con este hombre, Emilio, o ya lo conocías de antes? Yo al padre Huidobro le conozco precisamente en alguna charla de estas teóricas que teníamos en el anfiteatro que se llamaba de la UIR, de la Unidad de Instrucción de Reclutas, en los barracones, vetustos barracones del Tercio Gran Capitán, donde estábamos los aspirantes a caballeros legionarios. Y luego con el pater, que por aquel entonces andaba por allí, pues alguna historia, pues sí que se hablaba de los capellanes, ¿no? Que habían servido en la Legión durante la Guerra Civil Española. Y pues sí que me quedé con la copla del padre Huidobro, ¿no? He de decir también que durante muchos años pues no tuve mucha atención al padre Huidobro y por circunstancias de la vida, ¿no? Y luego pues ya a partir de 2014-2015 me volví a interesar por él, empecé a escribir varios artículos, principalmente haciéndolos coincidir con el aniversario de su muerte, el 11 de abril. Por esa fecha siempre me acordaba de él, algo en Religión en Libertad, desde mi campanario, en chesterton.es creo que también hay algo. Algunos artículos en la revista La Legión, de hecho, algunos artículos, digamos que se agruparon en torno o llegaron a oídos del arzobispado castrense y si se ve su web principal, en la referencia a la beatificación del padre Huidobro, pues estaban allí colgados, me los encontré cierto día, yo sin haber dado permiso, que tampoco es que me importara, pero bueno, por dar publicidad a esta cosa y a esta causa, ¿no? En las que me Claro. embarqué hasta el punto de llegar a escribir esta semblanza, ¿no? Con una parte biográfica y una serie de capítulos relacionados con la vida, ¿no? Y con la figura del padre Huidobro. Claro, es que Emilio Domínguez Díaz ha escrito un libro maravilloso. Se puede calificar, yo lo califico de verdad de maravilloso. Tiene otras virtudes, pero es un libro maravilloso. El padre Huidrobo, aquí está, héroe de almas legionarias. Yo creo que además el título le viene de maravilla también porque lo define. Y como siempre, con SND Editores, es la única editorial que se atreve hoy a publicar cosas que otros no se atreven. Y por eso está creando escuela y además yo creo que está abriendo un camino que otros posiblemente seguirán ensanchándolo todavía más. La portada, como siempre, del libro impactante, resume perfectamente todo. Y ahí tenemos al padre Huidrobo, muy joven, como va a morir además. El padre Huidrobo, dinos, Emilio, por favor, su mayor virtud. Tenía muchas, pero su mayor virtud, según tú, que lo has estudiado en profundidad. Bueno, a mí lo que realmente me ha transmitido de lo que he conocido por testimonios de su entorno, tanto la parte dura de la guerra, los meses en los que sirvió en la Cuarta Bandera Cristo de Lepanto, y testimonios de sus compañeros, de gente que estuvo en el noviciado, gente que compartió con él las aulas en algunos colegios de los jesuitas, o de personal sanitario, principalmente monjas, enfermeras, alguna hermana mayor de algún convento, en los que estuvo con motivo de su convalecencia, de esa primera herida de fuego, ¿no? Ese bautismo de fuego que tuvo precisamente el día de la Almudena, el 9 de noviembre del 36, antes de unos meses después alcanzar su gloriosa muerte.
Pues yo creo que lo que realmente subrayarían sus legionarios de la bandera serían tres cosas. En primer lugar sería el compañerismo, porque era un gran compañero, independientemente de que en un principio no fuese muy querido, no fuese una figura atrayente para el bregado, el bravo, el curtido en mil batallas, ese legionario que venía en la columna, que había pasado por Andalucía, por Extremadura desde agosto del 36 y subió hacia Madrid. Recordemos que el padre Huidobro se alista en Talavera de la Reina, donde hay un parón y donde el Yahweh en ese momento pues decide ampliar, ¿no? Por necesidades o exigencias del guión de la guerra, ampliar las banderas legionarias con más personal, con prisioneros, con gente que iba quedando en retaguardia y que configurarán una fuerza pues de mayor potencia para afrontar, digamos, otros envites, como podría ser el del Frente de Madrid. Aparte del compañerismo, también destacaría la sabiduría. Era una persona muy sabia, como demostró en sus estudios, en sus calificaciones, desde niño, en su adolescencia, sus estudios predoctorales y postdoctorales, por ejemplo, que realizó en compañía de grandes de la filosofía como Martin Heidegger en Alemania, el venir a Madrid y hacer sus estudios, cursar sus estudios de derecho al mismo tiempo que acababa su recorrido sacerdotal. Y eso nos hace ver que es una persona que siempre a nivel académico, a nivel formativo, pues que quería más, ¿no? Compañerismo, sabiduría. Y luego otra cosa que subrayaría también, pues, porque lo he vivido o lo he intuido al oír descripciones de él, sería el tema de la alegría, ¿no? Sin la alegría en la vida, sin no mostrar tu mejor sonrisa, independientemente de las circunstancias, además hoy en día con tantos motivos adversos que tenemos, pues yo creo que no podemos progresar, ¿no? Y el padre Huidobro hizo de la alegría un filón, ¿no? Un filón para ganarse, ¿no? A ese legionario alejado de la religión, ese legionario alejado de la espiritualidad, ¿no? De la mística legionaria, que es lo que él precisamente transmitía a la hora de estar con ellos, de convivir con ellos y de darles todo lo que tenía, ¿no? Para que se sintieran un poco mejor, a pesar de que él se sintiera peor. Claro. El padre Huidrobo, después hablaremos de la alegría, del sentido del humor. Decía un escritor que la pérdida del sentido del humor es el primer paso hacia el fracaso. Yo lo creo así, pero el padre Huidrobo había conocido, entre comillas, el fracaso porque conoció la expulsión de los jesuitas. Se va a Bélgica, creo que es, y de ahí es cuando vuelve, reingresa a España para apuntarse nada más y nada menos con la Legión. ¿Qué pasa por la cabeza de este hombre que en realidad, bueno, pues era un sacerdote como otro cualquiera, es expulsado de España y de pronto vuelve a una guerra, encima vuelve a una unidad de élite de vanguardia como es la Legión? ¿Qué pasa por su cabeza, Emilio? Bueno, no solamente el hecho este del retorno a España en aquellas duras circunstancias, cuando él es conocedor de ello, cuando prácticamente tiene ganada la continuidad, perdón, cuando tiene ganada la continuidad a nivel docente, ¿no? En una de las casas de los jesuitas, en Francia, también en Bélgica había estado, como he dicho antes, en Alemania, en Friburgo, pues había tenido contacto con el propio Heidegger, pues todo eso aunado es otra cosa que va a abandonar, ¿no? Teniendo en cuenta además que un par de años antes, pues había tenido que abandonar su patria, su tierra natal, su España, pues para encaramarse nada más y nada menos que en Marnez, en Bélgica, en una gran casa en la que se congregaron en torno a, bueno, casi medio millar de jesuitas, ¿no? Más de 400 eran, casi medio millar, y donde iba a rehacer su vida espiritual, iba a seguir su formación y de hecho él llega allí el último porque es el que se queda con el superior del último establecimiento, de la última casa jesuita en la que estaba y por proteger sobre todo lo que era el tema de la biblioteca, el transporte de los libros, los centenares y centenares de cajas, él se queda el último y llega con 9, 12 días de retraso a Bélgica, por carretera evidentemente, cruzando los Pirineos, cruzando Francia y realmente esto nos supone pues una idea de cómo es el personaje, ¿no? Eso de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos, ¿no? Hasta perecer la compañía, hasta no dejar solo, ¿no? A una persona mayor que era digamos, el principal del convento, ¿no? Aparte de eso, pues lo que le pasa por la cabeza, pues él ha dejado a España detrás. Él, digamos que hace de vanguardia del resto de capellanes jesuitas porque escribe
una carta al padre superior de la compañía con el propósito, ¿no? de brindar sus servicios en primera instancia donde haga falta. Le daba igual que fuese la Cruz Roja, que fuese una zona republicana o que fuese, digamos, el bando nacional, ¿no? Lo que ocurre es que las circunstancias de la vida le van a llevar a contactar con el padre Caballero, que era el capellán de la décima bandera, en la Sierra Madrileña. Es uno de esos primeros encuentros que tiene cuando recién acabado de cruzar, ¿no? la frontera de Francia para llegar a España. Y allí empieza a escuchar, a oír, a saber de la Legión, ¿no? De esa tropa, de esas banderas de la Legión que han avanzado pues, por Andalucía, que habían cruzado el estrecho previamente, que habían estado en Extremadura y que con los rigores del verano, ese agosto del 36, pues avanzaban camino de Madrid, ¿no? Oye también lo del tema del Alcázar, ¿no? De ese asedio a la fortaleza, y él decide, ¿no? Decide que tal vez su posición o sus movimientos han de estar en pos de conseguir ser el capellán de esa gloriosa cuarta bandera de Cristo de Lepanto, del segundo tercio en la actualidad, de Ceuta, que había estado y se había curtido y se había cubierto de gloria en la toma de Badajoz, ¿no? En la brecha de la muerte. Ese es el motivo principal por el que una vez iniciados esos contactos, tanto digamos en las sedes o en las oficinas principales en Burgos, en Salamanca, pues le trasladarían a Talavera de la Reina para configurar, ¿no? Para ser parte de la bandera en cuestión. Claro. Se destaca en tu libro, tú la destaca también la editorial, una frase que voy a leer textualmente porque creo que es importante y con ella te voy a hacer una pregunta. Creo que Dios ha aceptado el ofrecimiento de mi vida por los legionarios. Está la necesidad de morir para dar fruto. Cuando Él viene aquí ya piensa que va a morir o simplemente ni siquiera lo intuye, a pesar del riesgo, lógicamente. Yo creo que según va viendo las circunstancias, según su mundo, su vida, su existencia vital se va transformando en algo más negativo con lo que son digamos, los primeros planos del frente, el estar ahí en vanguardia, el estar en la primera línea, ¿no? de combate. Todas esas acciones que él lleva a cabo día a día, ¿no? Cuando entra en combate su bandera, allá por el mes de finales de octubre, noviembre, en las aproximaciones a Madrid, en la casa de campo en concreto, ya por noviembre, pues todas esas circunstancias le van haciendo, digamos, lo vemos a través de sus misivas, ¿no? De las cartas que escribe a uno de sus hermanos, que era también sacerdote, y a las conversaciones que tiene con otros capellanes, no solamente de la Legión, sino de los requetés, ¿no? Él es consciente de que su final terrenal, su vida, está cercano y él pone empeño, ¿no? Él va a seguir haciendo lo mismo independientemente de que los designios del Señor sean o estén guardados para él en breve tiempo, ¿no? Que simplemente llevarle junto a él, en presencia del Altísimo, y es una cosa que va viendo con cierta frecuencia y cada vez con mayor cercanía, ¿no? Hasta el punto que una vez que es herido, pues se lamenta de esa, entre comillas, de esa miserable herida, porque dice que eso no significa nada cuando están muriendo legionarios, cuando han muerto capellanes, cuando ha muerto gente, ¿no? Por motivos de la guerra, y que para él el tema este de la herida es una minucia, ¿no? Es algo insignificante, ¿no? Claro. Que realmente incluso le abochorna, ¿no? Llegar herido en hospital, hasta el punto que él prefiere no ser el primero en ser trasladado, sino que sus legionarios que están peor o mal heridos, que suban a la furgoneta, al vehículo que les transporta a los diversos establecimientos hospitalarios, que si a Toledo, que sea a Griñón, luego a Talavera de la Reina, y a partir de aquí pues nos da una idea, ¿no? de esa, no vamos a decir persecución, pero sí intuición, ¿no? Claro. Él va intuyendo que su final está cerca, hasta el punto de que en la renovación de sus votos con los jesuitas, 10 u 11 días, a principios de abril del 37, cuando sale de Villafranca de los Barros, del Colegio San José, pues él ya tiene claro y además lo atestigua en una de sus últimas cartas, en concreto la última que dirige a su hermano, pues que él ha venido aquí para morir, que su sangre ha de regar, digamos, la paz que merece la patria. Claro. El padre Udrovo lo entregó todo por Dios, por supuesto, a la Legión. ¿Qué le entregó, según tú crees, la Legión al padre Udrovo? Pues viendo su biografía y contrastándola con uno de los episodios que narro o una especie de comparación que establezco,
que es la del padre William Doyle, un padre irlandés cuya causa de beatificación también ha sido abierta hace un par de años, creo, en 1922, bueno, 3 años ya. A nivel físico, tanto Doyle como el padre Huidobro son personas débiles, físicamente son débiles, su aspecto además lo denota, ¿no? Son gente enclenque, ¿no? Encogida, que no ostentan, digamos, un poderío físico o una capacidad física, digamos, que prepondere, ¿no? En su descripción. Entonces, lo que le da yo creo es fuerza, una fuerza que como decían los legionarios cuando le ven, ¿dónde va el curita?, ¿no? De manera despectiva, porque no se creían que eran incapaces de creer, ¿no? Que en un cuerpo tan pequeño, un cuerpo tan frágil, tan débil, tan enclenque, ese hombre sacara tantas fuerzas de flaqueza, como se suele decir, para comportarse de manera eléctrica, ¿no? En vanguardia, entre las trincheras, ¿no? Corriendo de un lado a otro, arrastrando incluso a legionarios para ser curados, para darle la extrema unción, para confesarles, e incluso al enemigo, ¿no? Cuando se encontraba también a milicianos o a enemigos del otro bando, él no tenía ningún tipo de reparo para espiritualmente atenderles, escuchar su confesión, como en muchos casos le pasó, e incluso socorrerles, ¿no? En ese último suspiro, ¿no? Esa última expiración antes de fallecer, ¿no? Entonces yo creo que es importante el hecho de esa fortaleza, que también es otra de las características, esas virtudes o valores que va a adquirir, ¿no? Que recibe de las experiencias vividas en la Legión. Hay momentos en los que el combate cesa de repente, nunca se sabe muy bien por qué. Hay por los dos lados tal vez ya poco interés, agotamiento, pero en terreno de nadie ha quedado allí gente. Ha quedado gente que incluso se mueve, se oyen algunos gemidos, incluso algún que otro alarido. Y entonces se ve la figura de este hombre pegando saltos de un lado para otro para ir. ¿Eso es así? ¿Esta descripción es suficientemente fidedigna o está un poco exagerada, Emilio? Yo creo que en el fragor de la batalla, de hecho, la causa, bueno, en el fragor de la batalla ocurre, ¿eh? Una persona a la que había que echarle, digamos, las riendas, ¿no? Es decirle, alto balalinde, que no se puede actuar así porque hay francotiradores apostados por todas las zonas, hay proyectiles que te pueden venir de un sitio o de otro, hay proyectiles que no divisamos, que vienen de una lejanía, de una distancia mayor, como el que desgraciadamente causaría su muerte. Y evidentemente esto, tal y como se describe, ¿no? Lo describen sus legionarios, no uno, lo describen varios legionarios, lo describen suboficiales, lo describen oficiales, lo describe el alto mando de la legión, en muchos testimonios, lo describen otros capellanes, de los cuales no tenemos, digamos, ese tipo de descripciones, ¿no? Tan vivas, ¿no? Tan ligeras, ¿no? Y luego cuando llega el momento pues, del intercambio de heridos, de muertos, ese tipo de situaciones, como la que aconteció precisamente horas después, el día después del Domingo del Buen Pastor, el día que muere el padre Huidobro, es el 11 de abril del 37, Domingo del Buen Pastor, pues hay una tregua, ¿no? Que casualmente es provocada por Iniesta Cano, que entonces era capitán de una de las compañías de la Cuarta Bandera y que tenía el mando de la compañía pues porque había ido cayendo pues en sus superiores, ¿no? Entonces, de hecho, Iniesta Cano siente, yo creo que en sus memorias y también pues se deja entrever, siente un cierto grado de culpabilidad, entona ese mea culpa, porque por las últimas palabras que le dirige al padre Huidobro cuando ese domingo, después de oficiar misa a primera de la mañana en la casa de campo, de manera allí en una misa de campaña, pues horas después iba a ser la última vez, ¿no? que iban a estar juntos, ¿no? Y él es el propio capitán Iniesta Cano, el que le hace retroceder porque está muy expuesto y porque está comportándose de una manera exagerada, ¿no? Tal vez, quizá ese momento, pues nos hace divisar, nos hace intuir que todo lo que se ha contado del padre Huidobro es cierto en cuanto a su comportamiento, su estar, su proceder dentro de lo que era el frente y sobre todo en la vanguardia entre las trincheras con unos y con otros. Claro, es una figura icónica, se hizo ya icónico en vida, eso es difícil. Hay una anécdota, yo no sé si de verdad me la han contado como cierta, tú la sabrás que has profundizado en la vida del padre Huidrobo. Le comunican al generalísimo, ha muerto este capellán extraordinario, es un hombre alabadísimo en la legión, que ha causado sensación y demás. Y entonces parece que Franco le dice, si ustedes me hubieran avisado
de esta persona, yo lo habría retirado del frente porque cuando acabe la guerra vamos a necesitar personas como él para recristianizar España. ¿Esto es así o no? ¿Es una cosa inventada? Bueno, yo personalmente no lo he leído. No digo que sea incierto, pero eso no lo he leído. Lo que sí que es cierto que cuando él se presenta a, a Franco no me acuerdo si fue en Salamanca o Hamburgo, no lo recuerdo en concreto, pues sí que le dice que quiere ser el capellán de la Cuarta Bandera, Cristo de Lepanto, que quiere enrolarse con ellos y le dice Franco que lo que tiene que hacer por los legionarios es cuidar de su salud espiritual. Eso sí que está atestiguado, ¿no? Independientemente de que luego a toro pasado, pues sí que se ha hablado, ¿no? De unas críticas o unas cartas en esa convalecencia que tiene en Talavera de la Reina a partir de la primera semana, segunda semana de noviembre, porque hasta que llega a Talavera después de su herida del 9 de noviembre pasan unos días, pues sí que hay una serie de correspondencias, ¿no? Con diversas personas, diversos mandos militares del entorno de Franco y que le llegan a Franco y que algunos a lo mejor han aprovechado para verter una cierta inmundicia, injusta inmundicia, sobre la figura del padre Huidobro en el sentido de que era crítico contra. El padre Huidobro, también conocido, y yo lo he retratado así en algunos de los artículos que he escrito en los últimos 5 o 6 años, era conocido como el capellán de la concordia, el capellán de la conciliación, ¿no? Y efectivamente es una figura que realmente lo representa, ¿no? No lo que te quieren vender ahora como de conciliación, de reconciliación, de memoria histórica, de memoria democrática, ¿no? Porque no tienen nada que ver, no tienen nada que ver y no hay pruebas fidedignas ni evidentes de lo que ha podido pasar una vez que se ha realizado desde el año 2007, cuando se lanzó la ley de memoria histórica, a finales de diciembre de 2007, hasta nuestros días, todo lo contrario, ¿no? Por eso, digamos, mi apuesta por este personaje de manera providencial, cuando se me invita, ¿no? A escribir una biografía de alguien que pueda estar a tono con los fraccionados, ¿no? Y divididos tiempos que vivimos, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que el padre de la concordia, el padre de la conciliación, una persona que intentó buscar la paz y que luchar por unos y por otros entre esos dos frentes, ¿no? En ese ámbito de guerra y de hostilidad en nuestra fratricida, ¿no? Guerra Civil Española. Ya. Yo creo que te he oído mal. Hablabas de desmemoria, porque es que te he oído decir memoria, pero me da la impresión de que te has equivocado, ¿no? Porque es todo lo Pues contrario. sí, hombre, de manera oficial, ley de memoria histórica, Sí, pero o ley sí, de memoria democrática, mismos perros, distinto collar, ¿no? El sí, mismo da que da lo mismo, ¿no? queda lo mismo. El fin es el mismo, o sea, eso está muy claro, está preparada, ¿no? Está preparada y subvencionada, y bien subvencionada que ha estado Sí, sí. de los comités de expertos, ¿no? Con los que he tenido el gusto, o el placer incluso de enfrentarme en algún que otro o en alguna ocasión judicial, ¿no? Yendo como perito Muy judicial bien. para defender otras causas, en concreto la de la calle o calles del general Millán Astray en la Sí, geografía señor. española. Sí, señor. Pero sí, evidentemente el propósito estaba claro, ¿no? El divide et impera, el divide y vencerás, pues Claro. es lo que ha conseguido, ¿no? Reabrir unas heridas que en los 70, finales de los 70, los 80, los 90 no existían, no se comentaban ni en el ámbito profesional, ni en el trabajo, ni entre amigos, ni en la comunidad de vecinos, ni en la familia, y que ahora pues están a la orden del día, pues para generar, para crear esa crispación, esa fracción social que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo. Claro, todo lo contrario que el padre Huidrobo. Has hablado de una cosa muy importante, el combate, bueno, pues el combate es muy duro, lógicamente, pero el combate espiritual yo creo que, lo, que es todavía peor, es agrio como el solo. En la Legión era endémica, en la Legión, bueno, por entonces en muchas unidades era endémica la blasfemia. ¿Combatió contra esa plaga el padre Huidrobo? El padre Huidobro sabía dónde estaba, sabía el tipo de persona que estaba, sabía adaptarse, era una persona muy adaptable. Había vivido una serie de circunstancias contrarias, adversas en su vida, y todas esas vicisitudes pues, le habían hecho ser amplio conocedor del aspecto, ¿no? De la filosofía humana, no solamente en España, sino en personas con las que convive en Bélgica, con las que convive en Francia, con las que convive o estudia en Alemania.
hasta el regreso, ¿no? Encontrarse en estas situaciones, evidentemente el tono, ¿no? El tono de la correspondencia, las cartas, la manera de dirigirse a los legionarios, pues dista bastante, ¿no? Entiendo la forma que los legionarios tienen a la hora de dirigirse entre ellos mismos, ¿no? Entonces, evidentemente, él era una persona que estaba allí dispuesta a escuchar, dispuesta a confesar a sus legionarios, a darles la comunión y sobre todo, ¿no? Pues a darles esa filosofía, ¿no? Ese concepto espiritual y hacerles conocedores de esa mística legionaria que en primera persona representaba. Claro. Preguntas difíciles porque no todas iban a ser así, Emilio. Esto en la vida ya Y se además, sabe. además sin estar preparadas, que esto estamos Claro, no, no, no. improvisando, Además, yo porque yo nunca. no tengo ningún guión, que todo hay que No, decirlo. ni yo tampoco en realidad, bueno, tengo alguno, tampoco voy a mentir, que me tendré que confesar, pero nunca se lo digo al entrevistado porque yo quiero que sea una cosa natural y directa y cada uno diga lo que en que ese momento le viene a la cabeza. Bueno, preguntas difíciles. La Compañía de Jesús, que bueno, en fin, ya no sabemos cómo anda, por lo menos que eso es mi opinión, tiene debajo de la alfombra al padre Huidrobo. Es más, te pregunto, las Fuerzas Armadas Españolas actuales tienen debajo de la alfombra al padre Huidrobo y te voy a decir algo más. La Legión tiene al padre Hidrobo debajo de la alfombra. Yo en los últimos años, porque en concreto fue en el año 2019, si no recuerdo mal, pues la asociación que represento, con la que trabajo, la que llevo en estos momentos presidiendo hace algunos años, Plataforma Millán Astray, pues lanzamos la idea, ¿no? de recobrar esta figura, ¿no? Fue un propósito, incluso a un familiar lejano, invitamos a una asamblea anual que hicimos en mayo del 19 y nos propusimos, ¿no? Darle, digamos, énfasis, ¿no? Reforzar, conocer, ¿no? Rebuscar, investigar qué es lo que había pasado, perdón, para que la causa de beatificación se hubiese detenido en los 80, cuando murió el padre Valdés, que había sido servido como vicepostulador de la causa. Había escrito, años atrás, décadas atrás, una biografía, la mejor, la más extensa biografía sobre el padre Huidobro, mejor que la mía, con muchos más datos, porque, insisto, yo no he ido a lo biográfico plenamente, ¿no? Entonces, me entero que la Legión ha mandado una carta o está en pos de relanzar, ¿no? Una cosa que me agradó y como que se nos insinúa, por aquel entonces era general de la Legión el general Marcos Yago, ¿no? Y recuerdo que yo tuve una conversación, o lo oí en una conversación en la que él estaba presente, en la que se invitaba a Plataforma Millán Astray a apartarse, ¿no? Entonces, pues donde hay patrón no manda marinero, nos quitamos del medio. Y No, esto, pues ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Esto se cayó, se silenció. Nosotros hicimos nuestras pesquisas, de hecho, entre la asamblea y no es entrevista, este comentario que oí, y nos personamos, de hecho, en la iglesia de San Francisco de Borja de Madrid, 3 personas o 4, creo recordar, de mi entorno para indagar, ¿no? Porque estaba allí en una sala anexa, dando a la calle Serrano, en un lateral, un poco así desasistido, abandonado. Y entonces, pues nos interesamos, hablamos con el párroco en aquel momento, del año 2019, que precisamente creo que se llamaba Ramón, si no recuerdo mal, Bustos, si no recuerdo mal el apellido. Y a partir de aquí, pues nos apartamos, ¿no? Porque vino lo otro y lo dejamos. Yo seguí, como he comentado antes, en mi intento de dar a conocer la memoria del padre Huidobro, de seguir investigando, de leer una y otra biografía, no solamente la de Valdés, sino la de Peiró, la de Tobar, las tenía todas, yo lo había leído. Leí la de Iniesta Cano, leí la del padre Caballero por ese contacto que tenía con él, aunque no había escrito el padre Caballero como tal, pero sí que había escrito Diario de un capellán de campaña sí. y más o menos me fui haciendo una biblioteca de capellanes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues sí, la Legión mandó una misiva, mandó una carta a Roma en el año 2020 y todo ello ha influido no solamente dentro del mundo jesuítico, sino también en el arzobispado castrense, o sea, ha caído por dos vías. Hasta el punto, creo, a mi modesto entender, que ha habido una cierta discrepancia ahora cuando se han exhumado sus restos en abril Sí, del año pasado, del 24, cuya inhumación luego se produjo el 19 de julio del verano pasado. Y al final, pues todos querían apostar, ¿no? por esa causa, ¿no? Una vez consolidada y terminada la fase diocesana, llevada a cabo las investigaciones durante varios años, con un comité, con un grupo de gente que ha estado estudiando y valorando toda la información que había, hasta llegar a Roma, ¿no? Para nombrar los jesuitas han nombrado un postulador. postulador, hay un abogado del diablo, y están ahora mismo inmersos en lo que se llama la fase romana, ¿no? La positio, ¿no?
para una vez establecida, pues intentar llegar al camino de la beatificación. Y yo no veo ahora mismo que haya, digamos, una cierta animadversión hacia la figura del padre Huidobro desde dentro del ejército o desde dentro de la legión o de los capellanes castrenses. Todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que ahora mismo todos apuestan porque es el momento y que creo que además es justo reconocerlo, una vez conocidas las infaustas mentiras que se han vertido sobre él, pues que se dé un puñetazo sobre la mesa en Roma y que las circunstancias y todo el bien que ha proporcionado el padre Huidobro a toda la gente que ha orado y que ha pedido, pues, o ha intercedido, ha intentado Claro. interceder en su nombre, pues que le lleven a los altares. Bueno, Roma habla, se acabó la historia, esperemos que hable, pero que hable bien, no vaya a ser que, tal y como está la historia, la tuerza también, y ver así. Nos queda, También es verdad, pero bueno, yo creo que está bien encaminado la sí, cosa, ¿eh? Yo tengo muy bien. Pues buenas, como se dice ahora, buenas vibraciones, ¿no? Buenas vibes. me alegro de verdad. Nos queda muy poco, nada, 3 minutos. Emilio Domínguez Díaz, el padre Huidrobo, una buena biografía, muy interesante, un libro maravilloso, vuelvo a decirlo otra vez, como he dicho al principio. Nos queda muy poco. Yo quisiera un mensaje tuyo, el que quieras, de lo que quieras, sobre lo que quieras, relacionado con esto, con cualquier otra cosa, para nuestros seguidores, ahora que cerramos la entrevista en nada. Pues mira, simplemente como propone el título, héroe de almas legionarias, dice mucho. Identificar a un hombre, a un sacerdote en este caso, a un capellán de la legión como el padre Fernando Huidobro Polanco, y relacionarlo, pues esto, ser un héroe en tiempos en los que se villanizan los héroes, y a los villanos se les convierte en héroes, creo que su figura resulta imprescindible, vital. Almas, nuestras almas, que han de estar bien cuidadas, ¿no? Muchas veces están desasistidas y más con todas las distracciones y los distractores que abundan en nuestra vida. Y legionarias, pues evidentemente eso va en el corazón, evidentemente, y dentro de lo que representa la legión, pues igual que tenemos héroes que han fallecido, que han muerto en combate y han pasado a ser parte del quinto tercio, el que llamamos los legionarios el tercio del recuerdo, pues creo que un buen espacio en esos altares y en ese quinto tercio se merece el padre Huidobro. Bueno, pues estupendo. Emilio, muchísimas gracias de verdad por esto, un fuerte abrazo, gracias por el tiempo y gracias por el libro. Vuelvo a repetir, hay que leerlo, es maravilloso, además de la figura del padre Urrobo, que es magistral. Un abrazo muy fuerte, Emilio, muchas gracias. Fuerte abrazo legionario a todos. Gracias.